Crónicas de sangre y estrellas. El ocaso de la razón. Capítulo 2. Bajo el palio fúnebre de una metrópolis que jamás concilia el sueño, donde el hormigón exhala el vaho de 1.000.000 de promesas rotas, el engranaje del destino continuó su rotación inexorable sobre el tablero de la asociación Kengan. Oma Tokita, el Asura, avanzaba como una exhalación de violencia pura, dejando tras de sí un rastro de huesos pulverizados y soberbias desmanteladas. Primero sucumbió el campeón Iván Karaev, cuya técnica fue humillada por la economía de movimientos y la ferocidad atávica del joven. Luego, el acero se encontró con la carne en la figura de Rito, el hombre de las garras de sílice, cuya derrota no solo le arrebató un imperio inmobiliario, sino que sembró en el lodo de su fracaso las semillas de una fraternidad nacida del respeto marcial. Mientras tanto, en las periferias de la cordura, Setsuna Kiryu acechaba con una devoción sacrílega, una obsesión patológica que veía en Tokita al único dios capaz de consumirlo en un altar de sangre. Todo convergió bajo las luminarias de neón de la corporación Bandai, donde la victoria de Oma selló su ascenso justo antes de que el patriarca, Katahara Metsudo, emergiera de las sombras para anunciar, con la voz de quien dicta un apocalipsis, la apertura del torneo de aniquilación. Al alba siguiente, el sol de Tokio no bañó una ciudad común, sino el escenario de una transgresión biológica sin precedentes. Goku caminaba por las arterias de la ciudad con una parsimonia que helaba el alma, envuelto en un doji de azabache profundo que parecía succionar la luz, convirtiéndolo en un agujero negro de voluntad andante. Su presencia era un enigma de cinética pura. Al pasar, el estrépito de la civilización se extinguía en un silencio sepulcral, como si el aire mismo se negara a vibrar ante él. Las mujeres, víctimas de una fascinación instintiva, sentían el estigma carmesí encender sus mejillas ante una belleza que no pertenecía al canon de los mortales, sino que parecía tallada por deidades crueles en el mármol de las estrellas. No obstante, tras el velo de la fascinación, palpitaba un horror atávico, como un joven antílope que, en la vastedad de la sabana, se cruza por azar con un guepardo en reposo, los transeúntes quedaban petrificados. El antílope, capaz de alcanzar velocidades que desafían al viento, se descubre repentinamente incapaz de mover un solo tendón. El sistema nervioso colapsa antes de que la razón procese la magnitud del peligro. Sin conocer su nombre, las millones de células en los cuerpos de la multitud emitían una advertencia unísona. Estaban ante el cenit de la cadena depredadora. Goku se detuvo frente a un monitor digital. Las palabras torneo Kengan. Participación se reflejaron en sus pupilas, que ahora ardían con un matiz carmesí, vestigio de una divinidad corrompida por el exilio. 5 millones de yenes y el auspicio de una casta corporativa, THKS. ¿Será un divertimento apenas suficiente para mi hastío? El descenso de Goku a las catacumbas del poder fue la abolición de toda norma social. En un sótano de lujo estéril, donde la plutocracia apostaba sobre la vida de los hombres, una contienda estaba a punto de decidir el destino de la corporación Blackhead Sirius. Goku no solicitó entrada. Profanó el recinto con su mera existencia. Con una celeridad que el ojo humano fue incapaz de codificar, su puño se incrustó en el rostro del luchador que dominaba el ring. Al más puro y terrorífico estilo de la estirpe Anma, la fuerza aplicada fue absoluta. El cráneo emitió el lamento del mármol al quebrarse y el cuerpo salió proyectado como una marioneta cuyas cuerdas hubieran sido cortadas por un rayo. Parece que he interrumpido vuestra farsa de salón, sentenció Goku, barriendo la estancia con una mirada de un frío tan absoluto que los presentes sintieron el hielo formarse en sus venas. Si no hay objeciones, yo seré vuestro nuevo verdugo. O mejor aún, yo seré mi propia ley ante el pavor del presidente de la compañía, quien huyó dejando tras de sí el rastro de su propia indignidad. Goku tomó el mando, erigiéndose como su propio representante sobre las ruinas de Blackhead Sirius. Mientras tanto, en los Olimpos de cristal de la compañía Noji, el juego de tronos continuaba. Senatsungi, la nube flotante, fue ungido como sucesor oficial de Oma en la matriz. Para salvaguardar su activo más letal, el presidente Noji tejió un tapiz de engaños, tocando a Kazuo Yamashita de una corporación ficticia para que Oma entrara al torneo como agente libre. Todo avanzaba según la maquiavélica partitura de Noji. Las alianzas del clan Kure, las sombras de Kenzo Yamashita y los delirios de Kiryu convergían hacia la isla de la aniquilación. Lo que ninguno de ellos podía sospechar era que el torneo había dejado de ser una disputa humana.
Con la entrada del visitante escarlata, el torneo de aniquilación Kengan se había transformado en un sacrificio ritual para un dios que ya no sabe amar. El tiempo, ese río implacable, fluyó hasta alcanzar el estuario del destino. Los días de preparación se desvanecieron como el humo, cediendo su lugar al momento del abordaje, el rito de iniciación hacia la isla de Ganryu. 152 gladiadores, cada uno un monumento a la violencia disciplinada, habían inscrito sus nombres en las crónicas de la Asociación Kengan. Sin embargo, la jerarquía del poder es absoluta. Solo 28 elegidos, la aristocracia del combate, poseían el salvoconducto directo. Para los restantes, el camino hacia la gloria se hallaba bloqueado por un embudo de sangre donde solo 5 lugares aguardaban a quienes sobrevivieran a la purga. Agradecemos su infinita paciencia, proclamó un heraldo de la organización, cuya voz cortaba el aire con la frialdad de una guillotina. En este instante, daremos inicio al abordaje del barco. Aquellos que tengan sus invitaciones en mano, tengan a bien subir a nuestro transatlántico. Ante sus ojos se erguía una catedral de acero y opulencia. El transatlántico más fastuoso que jamás haya surcado los océanos, una joya de la ingeniería destinada a transportar a los señores de la guerra y a sus campeones predilectos. Es asombroso, exclamó Kazuo Yamashita, cuyos ojos, acostumbrados a la penumbra de las oficinas, se deslumbraban ante tal magnificencia. Jamás imaginé que un barco pudiera ser tan grande. Es el transatlántico más lujoso del mundo, acotó Kaede con una solemnidad administrativa. ¿En serio?, repuso Oma, su mirada perdida en el horizonte metálico. Es la primera vez que veo uno. Sin embargo, la duda asaltó el frágil corazón de Yamashita al notar que su mano estaba vacía de invitaciones doradas. Disculpe, señor, ¿qué destino aguarda a quienes no tenemos el documento físico? ¿Nos llevarán en avión? La respuesta fue un gesto cargado de un desdén silencioso. El heraldo señaló hacia una reliquia del pasado. Un buque mercante, una mole de hierro oxidado y cicatrices de salitre que flotaba como un espectro de tiempos más crueles. Allí, en las entrañas de esa bestia de metal decadente, 100 peleadores fueron confinados para decidir su valor en el crisol de la desesperación. Entre la turbulenta marea de hombres que abordaban la barcaza del olvido, se encontraba él. Goku, envuelto en su doji azabache, observaba la escena con una serenidad inquietante. Sus sentidos, afinados en las fraguas del cosmos, detectaban las fluctuaciones de energía que emanaban de la multitud. Parece que este será mi carruaje, reflexionó el guerrero desterrado, y una sonrisa leve, casi imperceptible pero cargada de una expectación letal, dibujó sus labios. Puedo sentirlo, presencias que vibran con una fuerza genuina. Al fin, este mundo comienza a mostrar su verdadero rostro. Una vez a bordo, la división de clases se manifestó con una crueldad arquitectónica. Los luchadores fueron conducidos a una vasta fosa, una jaula de acero de dimensiones ciclópeas, mientras que en las galerías superiores, los empresarios observaban desde la seguridad de la altura, como dioses asomados al borde de un coliseo. Goku se reclinó contra una pared de metal frío, cerrando sus iris carmesí para procesar la sinfonía de hostilidad que lo rodeaba. Podía sentir las miradas cargadas de malicia, el hambre de los mediocres que deseaban probar su valía contra el extraño. En medio de ese coro de testosterona y acero, el grito estridente de un anciano rompió su meditación. Arriba, en la barandilla de los privilegiados, Kazuo Yamashita se agitaba con una mezcla de asombro y angustia paternal. Es increíble. Se puede ver a todos desde aquí. Señor Yamashita, compórtese. Instó Kaede, ajustándose las gafas. Ahora representa a una corporación. Actúe conforme a su estatus. Pero el anciano, ajeno a los protocolos, solo tenía ojos para Oma, quien, en el centro de la fosa, parecía buscar un respiro ante la sofocante atmósfera. Al notar la sed de su protegido, Yamashita, movido por un instinto de servidumbre que ni el poder podía borrar, extrajo una botella de agua. Hola, señor Oma. Parece que necesita refrescarse. No se mueva, ahora mismo le haré llegar una botella con agua. Goku abrió un ojo, observando la escena con una curiosidad melancólica. Aquel anciano y aquel joven poseían un vínculo que él alguna vez conoció, un eco de una vida anterior que la traición había convertido en cenizas. No obstante, el aire en la fosa comenzó a espesarse. La preliminar no era un simple trámite, era el inicio del sacrificio, y el aroma de la sangre próxima ya empezaba a reclamar su lugar bajo el sol.
El destino, con su caligrafía de hierro, comenzó a trazar las líneas de una carnicería inminente sobre la cubierta de aquel navío condenado. La atmósfera, saturada de una testosterona eléctrica y un miedo latente, se convirtió en el escenario donde la civilización sería desollada para revelar la bestia que late en el núcleo de todo hombre. No, señor Yamashita, sentenció Kaede, cortando el aire con una autoridad ejecutiva que detuvo en seco el ademán servil del anciano. Usted es el presidente de una compañía ahora. Debe dejar que yo me encargue de esto. Tiene que empezar a cuidar su imagen, señor. ¿Segura que no quiere que yo? Balbuceó Yamashita, aún atrapado en la inercia de sus años como subordinado. Es por el bien de su reputación, reiteró ella con una mirada firme antes de tomar la botella y descender hacia la fosa. Desde la distancia, sumergido en las sombras densas de un rincón metálico, Goku observaba la escena. Su mirada no era la de un espectador, sino la de un cataclismo en reposo. Sus ojos, ahora desprovistos de la calidez que alguna vez abrigó galaxias, se fijaron en Oma Tokita. Analizaba la tensión de sus músculos, la frecuencia de su aliento y ese aura de depredador urbano que exhalaba el Asura. Para el guerrero exiliado, Oma no era más que una nota curiosa en una sinfonía de mediocridad que estaba a punto de ser silenciada. Kaede alcanzó a Oma y le entregó el agua. El joven bebió con una parsimonia que ignoraba el caos circundante. Muchas gracias, dijo Oma, devolviendo el envase con un gesto seco. Dime, ¿necesitas alguna otra cosa? Preguntó la rubia, ajustándose las gafas y preparándose para volver a la seguridad de la zona superior. El joven guerrero negó con la cabeza, pero justo cuando ella dio los primeros pasos hacia la salida, su voz la ancló al suelo. Dime algo, Kaede, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Respondió ella, girándose con una expresión de desconcierto. ¿No te parece extraño? Continuó Oma, barriendo la sala con una mirada cargada de un cinismo salvaje. Nos encerraron aquí como animales. Todos vamos a pelear por poder, arriesgando la vida por los caprichos de otros. En un lugar así, uno nunca sabe realmente cómo puede terminar reaccionando el animal cuando cierran la jaula. Kaede lo miró con un aburrimiento profesional, acostumbrada ya a las excentricidades de los luchadores, pero la respuesta de la realidad fue inmediata y brutal. Un estrépito de engranajes y metal selló las salidas. Estaban atrapados. De pronto, una voz senil y cargada de una alegría perversa retumbó por los altavoces. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Hemos zarpado exitosamente. Es para mí un placer absoluto anunciar que las preliminares para el torneo de aniquilación Gingan dan inicio ahora mismo. Un murmullo de shock recorrió la estancia, pero la voz, implacable como el tiempo, no se detuvo. 151 peleadores fueron inscritos, pero solo 28 han recibido su pase directo. Eso significa que solo quedan 5 lugares disponibles. Deberán abrirse paso en un glorioso Battle Royale. Al amanecer, solo los 5 que permanezcan de pie serán dignos de avanzar. Kaede sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Estaba encerrada en el epicentro de un matadero. A partir de este momento, queda estrictamente prohibido el acceso a la planta baja. Invitamos a los señores representantes a disfrutar del espectáculo y a realizar sus apuestas en nuestro estrado oficial. El estallido fue instantáneo. La violencia, contenida por apenas un hilo de protocolo, se desbordó como una presa rota. Gritos de guerra y el sonido de huesos chocando llenaron el aire. Goku permanecía recargado contra la pared, con los párpados cerrados, como si el estruendo de la batalla no fuera más que el zumbido de un insecto lejano. Sin embargo, un grupo de luchadores, movidos por la arrogancia o la estupidez de creer que el silencio era debilidad, lo rodearon. Blandían cuchillos, nudilleras y una intención de muerte que apestaba en el aire. Fue entonces cuando el visitante de las estrellas abrió los ojos. No había rastro de la humanidad de aquel hombre que alguna vez sonrió al sol. Sus iris ardían en un rojo carmesí líquido, una luz sangrienta que parecía consumir la poca iluminación del lugar. Una sonrisa lenta, gélida y absolutamente escalofriante se dibujó en su rostro. No era la sonrisa de un retador, sino la de un dios que ha encontrado finalmente el lugar perfecto para enterrar su piedad. Ustedes, que claman por la sangre, no tienen idea de la magnitud del abismo que han despertado, sentenció Goku, mientras su aura comenzaba a distorsionar la realidad misma a su alrededor.
Si este es el sacrificio que el destino exige, entonces beban del terror hasta que no quede nada de su existencia. El Battle Royale apenas comenzaba, pero para aquellos que rodeaban a Goku, el amanecer se había convertido en un mito inalcanzable. Final de capítulo 2.